Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? El día de hoy te voy a mostrar el avance de mi personaje llamado Shu, que vendría a ser un personaje más conocido como un Kundum. Actualmente se encuentra en el servidor de Niflheim y alcanzó el nivel 825 y voy a intentar, o mejor dicho, voy a mejorar la siguiente casilla de la skill Rook, de mi habilidad Rook. Actualmente es nivel 829, me encuentro en el servidor de Niflheim, estoy en un channel normal, en un channel 6. Y bueno, como puedes observar han pasado alrededor de 20 minutos, 15 minutos y tengo una rotación de 0.56 en el Spock HS de Dictuyon 2, un Spock de agua. Estas vendrían a ser mis coordenadas actualmente, 73.27. Voy a continuar con esta parte de mejora. Anteriormente era nivel 810 y solamente tenía los puntos necesarios para poder mejorar esta casilla de acá. Ahora que tengo los puntos necesarios voy a proseguir con la mejora de mi skill rook. ¿Va? En esta ocasión solamente necesito 15 puntos. Quiero que te enfoques en una pequeña vista, un detalle. Quiero que esté algún bicho y continuamos. O mejor dicho, voy a buscar un bicho. Tiene que aparecer por acá. Listo, perfecto. Ya encontré un mob, un monstruo, para poder realizar esta pequeña comparativa o test, como tú lo lleves a conocer. Veamos, simplemente tengo que utilizar mi skill rook. Como puedes observar, solamente salen 2 daños. Quiero que te fijes en ello. 2 daños anaranjados, 2 daños de color naranja, ¿va? Solamente realiza 2 daños. Un daño de ignore, va, perfecto. 2 daños. Solamente realiza prácticamente 2 ataques. Nuevamente 2 daños. El daño azul no lo cuentes porque relativamente es el daño elemental. Es algo particular, algo independiente. Continuemos con esto. Sí, un daño excelente y un daño normal. Prácticamente son 2 daños. Está realizando 2 kicks por ataque. Bueno, perfecto. Ya te mostré eso. Voy a mejorar la siguiente casilla. Continuamos. Bueno, continuamos con esta pequeña temática de testeo. Ya mejoré mi skill rook, ya repartí los 15 puntos y anteriormente observabas que solamente realizaba o tenía la animación de realizar 2 ataques con la habilidad de mi skill rook. Continuemos. Veo como 4 daños, volvamos a intentarlo. Son 2 daños me parece. Continuemos con esto. Continuemos, no pude observar bien. Prácticamente observé 4 daños, espero equivocarme. 3 daños y un daño miss. 3 daños de color naranja, que vendría a ser el daño normal. Yo tengo entendido que normalmente si es que antes realizábamos 2 daños, simplemente tendríamos que realizar 3 daños después de haber mejorado la casilla rook. Veamos eso. Un daño excelente, un daño critical y un daño normal de color naranja. Aquí el daño amarillo me parece que es el skill rook. 3 daños de color naranja, aunque yo visualicé 4. Veamos eso. 3 daños de color naranja y un daño de color excelente, el verde. Aquí me salió 3 daños, un daño critical, un daño normal y un daño excelente. Probemos nuevamente, un daño excelente. Continuamos con el siguiente bicho. Veamos 3 daños, 2 daños excelentes y un daño de color naranja, el daño normal. 3 daños o 4. Yo llego a visualizar 3 daños, 3 daños de color naranja y un daño amarillo, daño del skill rook. Veamos eso. 2 daños y un daño miss. Me parece que solamente se realiza dos daños normales y un daño excelente y en ocasiones un daño amarillo. Continuemos. 3 daños, 2 daños miss y un daño naranja. Me parece que son simplemente 3 daños y por ocasiones se realizan 4 daños, lo cual vendría a ser algo muy raro para serte sincero. Aquí hay un daño excelente y 2 daños normales. Sí, igualmente. Voy a morir, me voy a curar. Perfecto. 3 daños. Aunque salió un miss si es que te llegaste a fijar. Y aparte el daño elemental. Acá me salieron 3 daños. En resumen me parece que solamente hace alrededor de 3 o 4 daños para serte sincero. El cuarto daño me aparece, creo desde mi perspectiva como jugador, alguien principiante, que se realiza cuando se efectúa el doble damage, que vendría a ser prácticamente el doble daño. El daño normal y se repite el doble damage en esta ocasión por ciertas oportunidades, porque normalmente tendría que salir
2 daños más un daño agregado, que vendrían a ser 3 daños. Eso es lo que normalmente nos explica aquí en esta casilla de acá. Se añadiría un skill damage, una casilla, una animación de ataque adicional a la que tú ya tenías anteriormente. Y anteriormente yo realizaba simplemente 2 daños. Aquí pudiste observar que se realizó 4 daños. 3 daños normales, 3 daños de color naranja y el daño del skill rook, que vendría a ser el daño amarillo. Me parece que fue igual. Continuemos. 2 daños de mis, un daño elemental y 2 daños normales. Por eso es que te decía, y acá igualmente, 2 daños de color naranja, un daño de color amarillo y un daño con mis. 3 daños. 4 daños, 3 daños de color naranja y un daño normal. Veamos con la última prueba con este mob, ¿va? Tengo que matarlo al parecer, si no te vas a llegar a confundir. No debe haber otro por acá, veamos. Creo que no hay. Continuemos con lo que hay. 4 daños de color naranja, perfecto, ahí se vio súper claro. Voy a continuar con mi testeo, me parece que el spot era por acá, creo, la verdad, no recuerdo muy bien. 2, 3, 4, 5, 6, 7, sí, tiene que ser por acá. Bueno, ya han pasado alrededor de 14 minutos, mi rotación se ha incrementado. Anteriormente, antes de haber mejorado la casilla Rook, mi rotación era de 0.56. Después de haber mejorado la casilla Rook, me refiero a esta, después de haberle repartido 15 puntos, mi rotación se ha incrementado de 0.56 a 0.62. Prácticamente ya tengo 15 minutos en este spot. Y la verdad no necesitas pociones de vida con estos ítems básicos que tengo. Y son básicos porque yo estoy jugando en el servidor de Niflheim, ¿va? Me han sido de mucha facilidad obtener todos estos ítems en 2 o en 3 meses, sin exagerar. Pero claro, jugando 24/7, son ítems básicos desde mi punto de vista. Actualmente soy nivel 829, lo vuelvo a decir, yo me encuentro jugando en el servidor de Niflheim, no tengo KS, no tengo PK. Bueno, esa vendría a ser mi parte, mi experiencia en mi caso. No sé cómo vendría a ser tu experiencia o tu nivel de satisfacción si es que estás jugando en Helheim, Midgard, en donde hay más personas jugando de una manera un poco más activa. Y seguramente es un poco más difícil conseguir un spot, ¿va? Pero bueno, yo me encuentro en el servidor de Niflheim y esta vendría a ser mi experiencia actual. De 0.56 pasé a 0.62 después de haber mejorado la casilla Rook. Bueno, conclusiones respecto a la mejora del skill Rook. Anteriormente yo realizaba 2 kicks, solamente 2 kicks. Posteriormente, después de haber mejorado esta pequeña casilla, después de haberle repartido 15 puntos, comencé a realizar 3 kicks, inclusive 4 kicks, cada vez que yo utilizaba mi skill Rook. Al parecer funciona o está configurado así aquí en el servidor de Niflheim. No juego en el servidor de Helheim, Midgard, Alfheim para decirte cómo funciona, pero en teoría me parece que todos los servers deberían funcionar con la misma temática, con el mismo sistema. Bueno, eso es lo que yo tengo entendido. Aquí, como podéis observar en el video, realizaba animaciones de ataque entre 3 o 4 kicks por bicho, ¿va? Y como puedes observar, yo tengo ítems básicos, lo cual vendría a ser mucho más sencillo poder visualizar los daños excelentes, los daños normales y el daño critical, ¿va? No tiene un set rook en el cual normalmente se suelen visualizar diversos daños como doble damage, triple damage, no. Pero bueno, eso vendría a ser prácticamente todo. Esta vendría a ser mi travesía después de haber alcanzado el nivel 825. Esta vendría a ser mi nueva rotación. Estoy mejorando prácticamente de una manera gradual, de una manera un poco más lenta y divertida desde mi punto de vista. Bueno, esto vendría a ser prácticamente todo. Espero que te haya sido de utilidad de cierta manera al haber visualizado la mejora de la siguiente casilla de la habilidad Rook. Listo, hasta la próxima. Cuídate.